Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Antifaz. El día de hoy es un programa muy especial porque tenemos una invitada muy especial y a quien agradecemos muchísimo que tenga la delicadeza de venir a un programa tan emergente, no tan pequeño, conducido por un mocoso de 20 años como lo soy yo, pero eso demuestra hidalguía, demuestra democracia y demuestra que es una persona abierta al diálogo y a las preguntas. Buenas noches, doctora Ábalos, ¿cómo está usted? Buenas noches, Diego. Yo soy la que te agradece por este espacio que me estás concediendo. La primera pregunta que le quería hacer, y antes haciendo una breve explicación de este caso, usted fue inhabilitada por 5 años por el Congreso por hacer una interpretación de la Constitución. Es decir, usted cuando tenía una investigación contra Pedro Castillo por el caso Zarratea y Puente Tarata, usted abrió investigación pero la reservó, es decir, la suspendió, amparándose en el artículo 117. Sin embargo, su sucesor, Pablo Sánchez, cuando estuvo en el cargo, sí continuó con la investigación. La pregunta es, ¿por qué tuvieron interpretaciones diferentes? ¿Por qué usted reservó la investigación y Pablo Sánchez sí la continuó cuando el artículo 117 aún está vigente? Ok, muy buena pregunta. Para eso es importante que tu público sepa que ha habido posiciones jurídicas. En el Ministerio Público, durante 39 años, la posición jurídica que imperó, durante todos los fiscales de la Nación antes que yo, todos, en base al artículo 117 de la Constitución, cuando se denunciaba a un presidente en funciones, se archivaba. Todos lo hacían así. Yo di un paso más, o sea, yo dije, yo no puedo archivar esto. Yo abrí investigación, no solamente, o sea, la investigación, para que me entiendan, el que comete el delito no solamente es el presidente, sino con una serie de personas más, Que, autores, que vendría a coautores, ser organización criminal. claro. Entonces, yo dije, yo no puedo archivar como ha sido la posición anterior, yo tengo que abrir investigación. ¿Qué significa? Para que me entiendan. Comencé a investigar, por ejemplo, en el caso del señor Castillo, a su ministro de Defensa, a su secretario, ¿no? Y a los que no eran, porque eran aforados y al secretario lo llevé por unidad de investigación, y a los otros se ordenó que se investigaran a nivel de las provinciales, ellos investigaban esos casos. Entonces el caso no estaba paralizado, porque estas personas me daban a mí insumos para en su momento poder, de ser el caso, acorralar al presidente. Ahora, ¿por qué reservé? No lo hice solamente con Castillo. Esa posición la asumí años atrás con el tema del señor Vizcarra, el caso Swing, y nadie me denunció. En este caso reservo contra el presidente porque el 117 dice que solo se puede acusar, ¿no?, por 4 delitos. Y ese término acusar, que tantos dicen, sí, pero la ley dice que no se puede acusar, pero sí se puede investigar. No, 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 señores, no se equivoquen. El término acusar está en función a lo que dice el artículo 99 de la Constitución. Dice que la comisión permanente acusará al presidente ante el Congreso. En esos términos, no está en términos del Código Procesal Penal. Entonces, esa es la primera razón. En segundo lugar, yo siempre me preguntaba, ¿acaso alguno de los fiscales de la nación anterior, tú me acabas de decir el doctor Pablo Sánchez, ¿no? Sí, efectivamente el doctor Pablo Sánchez dio un paso más, el que di yo, un paso más. Él abrió investigación preliminar. Pero años atrás había archivado 2 casos contra Ollanta Humala, porque esa era la posición jurídica. ¿Alguien lo denunció? La doctora Echaíz archivó de plano el caso Petroaudios. No investigó ni a Adrián García ni a ninguno de sus cómplices, autores, a ninguno. El caso nunca más se reabrió. Dime si el paso que yo di no fue un paso trascendental. Abrí una puerta. Marcó un hito, y lo Marcó un dijeron, hito. marcó un hito histórico. Y sin embargo, la pregunta es, ¿por qué? Yo digo siempre, ¿por qué? Yo no es que hable mal de la doctora Echaíz, ¿no? Pero ¿por qué ella, que fue una de las que archivó 2 casos contra uno de ellos, el caso Petroaudios, por qué ella fue una de las promotoras de mi inhabilitación? Nunca lo entenderé. Ahora, usted contó hace un tiempo en el programa de Rosa María Palacios que hubo una anécdota con la doctora Echaíz cuando ella era fiscal, ¿verdad? Donde usted no le quiso dejar sesionar por un problema que hubo en su nombramiento, en su designación. No, lo que yo conté fue eso. La primera vez que yo participé como fiscal suprema titular en una junta de fiscales supremos, la doctora levanta la mano, y bien inicia la sesión y dice, la doctora Ábalos no puede estar en esta sesión. Y yo digo, ¿por qué? Y dice, se dirige al doctor José Antonio Peláez y le dice, culpa de usted y negligencia de ella, porque ella no ha sido designada. Por ejemplo, y dirigiéndose, dice el doctor Carlos Ramos y el doctor Pedro Chávarri, ellos cuando fueron nombrados supremos fueron designados, ella no. Entonces yo levanto la mano y digo, pero hay un momentito, le digo, hay una diferencia tremenda. El doctor Carlos Ramos y el doctor Pedro Gonzalo Chávarri, cuando fueron nombrados fiscal supremos, ellos antes habían sido fiscales superiores.
Por lo tanto, si era necesario, cuando el Consejo Nacional los nombra como supremos, era necesario designarlos en un despacho supremo. En mi caso, no. Porque yo, cuando fui nombrada en el 2000, diciembre del 2013 como fiscal suprema titular, yo tenía 5 años como fiscal suprema provisional y yo estaba en un despacho supremo, razón por la cual no se me había designado. O sea, no era necesario, porque según la Constitución, cuando a ti te nombra, en ese entonces Consejo Nacional de la Magistratura y ahora Junta Nacional, lo único que exige la Constitución es que tú juramentes. Yo ya había juramentado. Entonces, ese fue un impasse que tuvimos, o sea, ¿no? ¿Esa puede ser la madre del cordero? Yo no sé. La autora está ahorita, representa fuerzas que son ultraderecha, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las razones. Pero nunca he escuchado que hace un tiempo dijo que ella solamente se defendía mis ataques. Yo nunca le he atacado. Lo que he dicho es lo que te acabo de expresar, No, ¿no? además que ella hizo suya la investigación contra usted. Es algo que tampoco entenderé, porque ella misma hace poco, en una entrevista que le hacen en los pasillos del Congreso, ella dice que el señor Javier Pacheco le llevó las denuncias contra mí, que eran hasta por organización criminal me denunciaba Javier Pacheco, cohecho activo, todas las denuncias todos los delitos había. ¿Quién era Javier Pacheco? El que era el procurador. El ¿no? procurador. Y ella dice, lo dice, que ella recibe las denuncias de él y que ella no las lee y las hace suyas. Yo digo, pero ¿es serio no leer y hacer suyas esas denuncias? Bueno, razón por la cual en la subcomisión, cuando llegan esas denuncias, porque a mí me abre una denuncia, me denuncia constitucionalmente y me ponen todos esos delitos, ellos mismos se vieron obligados a archivar, porque eran recortes periodísticos. Entonces, a mí me parece poco serio que la doctora, sin leer, haya hecho suya esas denuncias. Hablando un poco más sobre su inhabilitación, el Congreso no es juez, es decir, no puede sancionar a alguien por un delito, tiene que ser por infracción constitucional. Y el Congreso le aplicó a usted el artículo 159, inciso 4, que supuestamente usted lo incumplió. Para poner en contexto a la audiencia, este dice que corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. Y luego dice unas cosas más que tienen que ver con la Policía Nacional. ¿Por qué esto para usted es un disparate y es jalado de los pelos? Porque, entiende, hasta un estudiante del primer año de Derecho sabe que nadie puede ser acusado, nadie puede ser sancionado por un hecho que no está previamente tipificado. Y si tú ves ahí, es un artículo en abstracto. Es deber del Ministerio Público conducir la investigación desde un inicio. No dice nada con respecto a la fiscal de la Nación, pero había que buscarla sin razón, en mi caso, ¿no? Parece que hubieran buscado después el artículo y Es. primero estaban Sí. ya Y con los después, votos. al final, después que archivan todos los denuncios por los que me querían sancionar, se quedan solamente con demora, retardo y rehusamiento. Nunca hubo demora, retardo. Tal es así que el titular de la acción penal, que es el fiscal supremo, no puesto por mí ni puesto por el doctor Pablo Sánchez, sino puesto por la doctora Patricia Benavides, ha formulado el sobreseimiento de la causa. Y el vocal supremo ha declarado fundada mi excepción. O sea, porque no hay delito. Considera que es un hecho atípico. Entonces, por esa razón por la cual considero que ya carece de fundamento, carece de todo asidero la infracción constitucional que el Congreso me impuso. Sin embargo, al carecer de fundamento, al carecer de sustento jurídico, no es usted la única víctima de este Congreso. Pero las dos víctimas anteriores, por lo menos el caso de los jueces de la Junta Nacional de Justicia, el señor Aldo Vázquez y la doctora Inés Tello, en tiempo récord prácticamente han sido repuestos en su cargo. Y en el caso del doctor Rafael Vela, quien no fue inhabilitado por el Congreso, sino suspendido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, también a través de una medida cautelar. ¿Por qué esto no corre con la misma suerte? Eso es algo que yo no entiendo. Mi caso está desde septiembre en la tercera sala superior, en una acción de amparo. Y fíjense que en mi caso es grave porque, como lo ha dicho la relatora de Naciones Unidas, les preocupa, dice, la situación de vulnerabilidad en que me han dejado. Yo no recibo sueldo ni un sol desde julio del año pasado. Son 9 meses he cumplido, ya perdí mi seguro. Yo tenía un seguro que nosotros pagamos, la Fiscalía tiene un corporativo. Este mes que viene pierdo mi seguro social, ¿no? Ahora, ¿qué pasó conmigo? No lo sé. Lo único que yo sé es, a raíz de los acontecimientos y a raíz del operativo Valquiria, entiendo que mi cabeza estaba perdida desde un principio. Si ustedes se ponen a ver las últimas noticias de lo que ha salido a prensa,
Parece que ya la señora Patricia Benavides desde agosto del 2022 estaba mandando a sus asesores para tratar mi inhabilitación. O sea, y en una parte, inclusive se ve en una parte que la declaración de Villanueva dice que mi tema es caso de vida o muerte, ¿no? Porque yo no le era grata a la señora en la Junta de Fiscales Supremos. Y a mí me llama la atención porque yo lo dije en la Junta de Fiscales Supremos, que ella, que había llegado trascendidos a mí, de que ella estaba llevando a su equipo más cercano, a sus colaboradores más cercanos, llámese Villanueva, Miguel Girao y Hurtado, que era la persona que hacía a veces de coordinador parlamentario, estaban yendo a ofrecer votos. Inclusive me dijeron que uno de Haciendo ellos, lobby. haciendo lobby en contra mía, diciendo que ya le faltaban 7 votos nada más para llegar a mi inhabilitación. Razón por la cual, cuando fui citada el 25 de mayo, faltando horas para que yo suspendieron porque no habían llegado los votos, tuvieron todo un mes para ir a ofrecer. Para seguir O negociando. sea, mi cabeza fue moneda de cambio, a cambio de impunidad para las carpetas fiscales de muchos congresistas. Y eso no es una condecoración, es decir, el Congreso hoy está repudiado por más del 90% de los peruanos, 96%. El Congreso ya, la palabra Congreso es casi un término escatológico a día de hoy. ¿No es una condecoración para usted que este Congreso, y de la manera delincuencial como lo han hecho, lo estoy diciendo yo, no quiero que se asuma que usted lo ha dicho, la haya inhabilitado? ¿No es para usted una condecoración? Sí, claro, pero estoy sufriendo las consecuencias, pero yo sé que a la larga o a la corta yo voy a encontrar, ¿no? La verdad va a salir, porque, como tú lo acabas de decir, yo no he cometido ninguna infracción constitucional. Acabamos de ver, no estaba tipificado. Y el antejuicio, porque me levantaron el antejuicio por los delitos de retardo, demora y rehusamiento, se cayeron. O sea, lo ha dicho el titular de la acción penal, el fiscal supremo, y lo ha dicho el vocal, Poder Judicial, Ministerio Público. No hay delito. Entonces, ¿por qué sigo inhabilitada? No entiendo. Ahora, vayamos a su gestión. Usted presentó 43 denuncias constitucionales como fiscal de la Nación. Para que lo entienda la gente, 40 más que sus antecesores. 40. El máximo de sus antecesores había llegado a 3. Esto no es, por supuesto, de legitimar a sus antecesores, sino simplemente resaltar el hito que marcó como fiscal de la Nación. Y hoy está inhabilitada. ¿Es el precio a pagar por querer hacer justicia? Primero, creo que sí. Creo que al tener un estricto apego a la Constitución aquí es delito, ¿no? Está mal visto hacer las cosas con arreglo a la ley. Y en segundo lugar, entender, a mí me pagan un sueldo para administrar justicia. No es que yo denunciaba porque me caía bien o me caía mal. 43 denuncias sin sesgo político, porque si ustedes revisan, o sea, había de todos los sectores, pero lógicamente ahí me gané enemigos grandes, ¿no? Enemigos que no perdonan. Y que nunca pensaron que se iban a juntar, porque se juntaron de todos los sectores. Así es. ¿Cómo entiendes, por ejemplo, que en la votación para mi inhabilitación, Cerrón, las fuerzas de Cerrón y las fuerzas del fujimorismo, de Bueno, Renovación hoy Popular? existe el fujicerronismo, Así que es. ya está además bien demarcado, ¿no? El congresista Alberto Belaúnde el otro día sacó a las comparativas en las votaciones y votan casi igual, parecen una misma bancada, es una fuerza de choque muy importante. Y un detalle que me gustaría también es, justo se me fue la idea, yo días antes de mi inhabilitación, yo les decía en la Junta de Fiscales Supremos a mis colegas que era necesario sacar un comunicado, pero defendiendo la institucionalidad, porque les decía, colegas, lo que pretenden hacer conmigo si me llegan a inhabilitar, les decía en ese entonces, va a ser nefasto, es un precedente nefasto, porque de aquí en adelante, hoy lo hacen conmigo, mañana lo hacen con ustedes o con el Poder Judicial, como que así ha pasado. Y eso mismo, mira, lo dice la relatora de Naciones Unidas para el tema de independencia de magistrados en una carta que dirige al gobierno peruano en septiembre del año pasado y le dice, ¿no?, que les preocupa que mi inhabilitación, a ellos les preocupa el amedrentamiento que esto puede significar para las otras autoridades. Mira lo que está pasando con lo que han querido hacer con la Junta, lo que han hecho con el doctor Rafael Vela y así, ¿no? Y hoy van por Villena, el Así fiscal es. de la Nación Y ya actual. denunciaron a la doctora Delia Espinosa. Es que, ¿sabes qué? Es inaudito que, para que me entienda tu público, el Congreso no puede interpretar criterios jurídicos. No, No es son como jueces. que yo como fiscal de Nación, cuando era fiscal de Nación, cada vez que no me gustara una votación de ellos, yo los denunciara. No puedo, porque es competencia de ellos. Ellos tampoco pueden meterse en las competencias. Eso se llama el control de constitucionalidad. Hay un respeto a las diferentes competencias. Democracia en esencia es equilibrio de poderes. Acá el Estado ha repartido competencias y no te puedes inmiscuir en otra Es competencia. que es tan sencillo como que el actor político
no puede ser última instancia en un proceso judicial, porque eso se llama politización de la justicia. Eso es nefasto. Y están En todas violando el partes del mundo. principio de control de constitucionalidad, que es un principio que se tiene que respetar en democracia. No me puedo meter en tu competencia. Ahora, pero se han metido de mucho, porque son como una especie, y nuevamente lo digo yo y asumo las consecuencias, de piaras hambrientas. Y acá es donde yo quería preguntarle, sus denuncias constitucionales, 43 en total, una a una se han ido cayendo Casi por todas este las han Congreso. archivado. El caso quizá más nefasto es el de el expresidente Manuel Merino de Lama y el ex primer ministro Antero Flores Arauz. ¿Cómo recibió usted el caso? Lo han archivado. Lo han archivado. Y no solamente eso, el caso de Becerril, ¿no? También, Jorge el Castillo archivado. Y ya no se puede abrir nunca más Ya lo investigación. archivaron. Solo un nuevo Congreso lo sí, podría... al Contralor al actual Contralor archivado, el anterior Contralor Alarcón. Alarcón. O sea, todos los casos que he presentado, creo que el que pasó fue el del señor Salaverry, porque al final se pelearon, ¿no? Porque no tampoco hubiera pasado. Y el de Luciana León. El de Luciano León, pero le quitaron organización criminal. O sea, lo pasaron por el tema más, ¿no? Wow. Es además una demostración de que en el Perú presentar denuncias constitucionales, tratar de hacer bien las cosas en un sistema de justicia, no importa si es que uno vota mal y el control político termina adjudicándose un poder casi que podríamos decir omnímodo. Y acá es donde yo quiero cerrar porque quería preguntarle, doctora Ábalos, usted ya ha mencionado en una entrevista pasada que en el Perú no hay democracia ni hay justicia. ¿Hay esperanza? Las esperanzas nunca las voy a perder. La fe y la esperanza siempre las voy a tener latente. Pero creo que en este momento han jactado muchas las instituciones y hay un quebrantamiento de la institucionalidad democrática. Eso sí, está claro. Ha sido la doctora Zoraida Ábalos con nosotros, a quien agradecemos muchísimo su tiempo, a quien agradecemos muchísimo que haya podido responder las preguntas importantes sobre este caso. No sé si usted quiere cerrar con alguna declaración. Darte las gracias y solamente decir que tú me decías hace un rato que espero. Yo espero justicia. Claro que espero justicia. Yo espero que la verdad salga a la luz, ¿no? Espero que la tercera sala pronto esté notificando mi caso, porque yo me alegro por las medidas cautelares que han sido amparadas. Y que bueno, son medidas. Y yo tengo una acción de amparo que está desde septiembre. Y creo que ya debo en estos días, ya debo estar, porque de septiembre a la fecha, mira cuánto tiempo ha pasado. Son 9 meses que me tiene, y dirá la gente, bueno, ¿y por qué no se pone a trabajar? Porque no puedo, porque a mí me han inhabilitado, pero no me han destituido, por lo tanto yo sigo siendo fiscal suprema titular, y como fiscal suprema titular estoy impedida de hacer cualquier trabajo. Es una maldad pero absoluta, ¿no? Pero en fin, con nosotros será hasta el siguiente video. Vamos a tratar como siempre estos temas con mucha delicadeza y, en fin, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto esta entrevista y hasta que la dictadura nos censure. Muchas gracias.